Ya. Vamos a realizar la solución del taller 1, manejo de quejas y reclamos. Haremos una leída en resumen y luego comenzaremos con el mapeo. Bueno, empecemos. Cada año la agencia de viajes XY tiene que procesar un lote de quejas, cerca de 1000. Hay un departamento especial para el proceso de quejas, departamento C. Además, hay un departamento interno llamado logística, departamento L, el cual se encarga de registrar las quejas que llegan y procesar las quejas procesadas. El siguiente proceso es usado para manejar las quejas y reclamos. Primero, un empleado del departamento de logística registra cada queja o reclamo que se presente. Después del registro, un empleado del departamento de quejas envía el formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo. Hay dos posibilidades: que el cliente devuelva el formulario entre las 2 semanas siguientes o que no lo haga. Si el formulario es devuelto, este es procesado automáticamente, resultando en un reporte que puede ser usado por el proceso actual de quejas y reclamos. Si el formulario no es devuelto a tiempo, un timeout ocurre, resultando un reporte vacío. Tenga en cuenta que no recibir el formulario no implica la terminación del proceso ni que la queja sea descartada. Después del registro, es decir, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. Primero, la queja o reclamo es evaluada por el director de quejas y reclamos del departamento C. La evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. Si no se requiere procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, la queja o reclamo es archivada. Si un proceso adicional es requerido, un empleado del departamento de quejas y reclamos ejecuta la tarea procesar la queja. En esta actividad se proponen acciones necesarias para dar solución a la queja. Para procesar la queja, el reporte resultante del formulario es utilizado. Tenga en cuenta que el reporte puede estar vacío. El resultado de la tarea de procesar la queja es analizado por el director de quejas y reclamos. Si el resultado no es ok, la tarea de procesar la queja es ejecutada nuevamente. Esto es repetido tantas veces hasta que el resultado es aceptado. Si el resultado es aceptado, un empleado del departamento C ejecuta las acciones propuestas. Después de esto, la queja o reclamo es archivada por un empleado del departamento C. Muy bien, vamos a modelar en Visagi. Empecemos con ponerle el título o el nombre al pool. En este caso, el pool es manejo de quejas o reclamos. En este pool vamos a encontrar tres lines. Uno de los lines va a ser departamento de quejas, el otro va a ser departamento de logística, y el otro va a ser, primero un empleado del departamento de logística registra cada queja o reclamo presente. Ya, entonces, primero un empleado del departamento de logística registra cada queja o reclamo. Registra cada queja o reclamo, entonces vamos al departamento de logística, que es el departamento el que prácticamente empieza el proceso. Registra queja o reclamo. Entonces, después del registro, un empleado del departamento de quejas envía un formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo. Bien, el departamento de quejas envía un formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo.
Entonces va a preguntar acerca de la naturaleza del reclamo, y esto lo hace a través de un formulario, ¿no? Muy bien. El departamento de quejas pregunta acerca de la naturaleza del reclamo o de la queja a un cliente. Entonces el cliente, vamos a ponerlo por acá. El cliente lo que va a hacer es, vamos a ordenar primero el online. Ya, vamos a ponerle acá cliente. El cliente va a recibir la consulta y que dice, hay dos posibilidades: que el cliente devuelva el formulario entre las 2 semanas siguientes o que no lo haga. Imaginemos que el cliente devuelve, o sea, responde el formulario de quejas, ¿no? El cliente responde el formulario de quejas. ¿Qué va a pasar? Se procesa automáticamente. ¿Pero quién lo procesa? El área de departamento de quejas. Entonces aquí vamos a ver procesar las quejas automáticamente. Muy bien. Entonces, como se procesa la queja automáticamente, lo que va a hacer es un tipo de tarea automatizada, ¿verdad? Ya. Ahora, si el formulario no es devuelto a tiempo, un timeout ocurre resultando un reporte vacío. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que a la hora que se pregunta acerca de la naturaleza del reclamo, se crea dos procesos. Se crea un evento al cual le vamos a denominar temporizador, y va a ser el que va a calcular las 2 semanas. O sea, va a calcular exactamente 14 días. Muy bien, en 14 días, pasando estos 14 días, ¿qué va a pasar? No se va a volver a tiempo y el resultado es un reporte vacío. Entonces, como no se devuelve al tiempo, se va a realizar, no, se va a notificar no respuesta y se va a procesar un reporte vacío, un formulario, perdón, vacío. Procesar formulario vacío o realizar formulario vacío, ¿no? Perdón, un reporte vacío. Al final el reporte o formulario va a ser igual. Entonces esta es una compuerta exclusiva. Ya está. Y
puede que ocurra que responda el formulario de quejas, se procesa automáticamente, o que no responda. Si no responda, se realiza un reporte vacío. Entonces, estos dos procesos van a terminar en la comporta exclusiva, ¿no?, que los une. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, después del registro, es decir, en paralelo, a ver, tengan en cuenta que no recibir el formulario no implica la terminación del proceso ni la queja, ni que la queja sea descartada. Después del registro, es decir, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. Esto es interesante porque después del registro, dice en paralelo con el envío del reporte. Entonces abrimos una comporta paralela antes del preguntar acerca de la naturaleza del reclamo y hay un proceso procesar. Preparación del proceso, perdón. La preparación del proceso. Primero, la queja o reclamo es evaluada por el director de quejas y reclamos del departamento C. Entonces, se evalúa la queja. Evaluar queja o reclamo. Se evalúa la queja de reclamo por el director de reportaje y la evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. A ver, entonces se dice: es requerido un proceso adicional. Es requerida un proceso adicional, un procesamiento adicional. Entonces, si un proceso adicional es requerido, un empleado del departamento de quejas y reclamos ejecuta la tarea de procesar queja. En esta actividad se proponen acciones necesarias para dar solución a la queja. Entonces, un proceso adicional requerido, un empleado procesa la queja. En esta actividad se proponen acciones necesarias para dar solución a la queja. Para procesar la queja, el reporte resultante del formulario es utilizado. Entonces, el reporte resultante del formulario es utilizado, ¿verdad? Muy bien. Eso es si es requerido. ¿Qué pasaría si no fuera requerido? Si no se requiere el procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, la queja o reclamo es archivada. A ver, si no se requiere un procesamiento adicional y ya se procesó el reclamo, entonces se archiva. Entonces se archiva. Si no, entonces se archiva la queja. Si no se requiere procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, la queja o reclamo es archivada. A ver, si no se requiere el procesamiento adicional y el formulario ya se procesó,
Entonces se archiva la queja. Entonces el formulario se procesa paralelamente con el envío y recepción. Mm, ya. Ahora, ¿qué pasaría si la queja, si un proceso adicional es requerido? Un empleado del departamento de quejas y reclamos ejecuta la tarea de procesar queja. En esta actividad se proponen acciones necesarias para dar solución a la queja por procesar la queja al reporte resultante del formulario. Para procesar la queja, el reporte del formulario es utilizado. Tenga en cuenta que el reporte puede estar vacío. Si el resultado de la tarea de procesar la queja es analizado por el director de quejas y reclamos. Si el resultado no es ok, la tarea de procesar la queja es efectuada nuevamente. Ahora vamos a preguntar si la tarea ha sido ejecutada. A ver, vamos a ver. ¿Quién procesa la queja? El departamento de quejas y reclamos. Si esto está ok, entonces ¿qué pasaría? De la procesa es analizada por el director de quejas. Si el resultado no es ok, la tarea procesada es ejecutada nuevamente. Si no es ok, si no es ok, a ver, otra vez. Un cuenta el reporte puede estar vacío. El resultado de la tarea de procesar la queja es analizada por el director de... Ya. Se analiza y si el resultado es ok, procesar la queja es ejecutada nuevamente. Si el resultado no es ok, si el resultado no es ok, procesa la queja. Entonces, antes de procesar la queja, existe otro proceso más que se llama analizar la queja. Entonces se analiza la queja y si es ok, si no es ok, la queja se ejecuta otra vez. ¿No? Y si es ok, ¿qué pasa? Si el resultado es aceptado, un empleado del departamento ejecuta las acciones propuestas. Entonces, si es ok, este empleado ejecuta las acciones propuestas. Después de esto, la queja o reclamo es archivada por un empleado del departamento C. Y luego se archiva la queja. Bueno, se ejecuta las acciones necesarias y luego se archiva la queja.
y luego que se archiva la queja o reclamo es archivada por un empleado del departamento, o sea, termina el proceso. A ver, analicemos el proceso. El proceso envía al departamento de logística, registra queja reclamo. Luego dice que primero un empleado del departamento de logística registra cada queja o reclamo que se presente. Bien. Y luego dice, después del registro, un empleado del departamento de quejas envía un formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo. Entonces, un empleado del departamento de quejas envía un formulario al cliente con preguntas acerca de la naturaleza del reclamo. Entonces, quejas hace un proceso de preguntas acerca de la naturaleza del reclamo y el cliente, hay dos posibilidades: que el cliente devuelva el formulario dentro de las 2 semanas siguientes o que no lo haga. Entonces, a la hora que envía, existe un temporizador que calcula 2 semanas. En estas 2 semanas puede haber si el formulario es devuelto, a ver, hay dos posibilidades: que el cliente devuelva dentro de las 2 semanas o no lo haga. Si el formulario es devuelto, este es procesado automáticamente. Si el formulario es devuelto, si el cliente responde el formulario de quejas, entonces procesa quejas automáticamente, ¿no? Y si pasan las 2 semanas y el formulario no es devuelto, se activa un timeout de no respuesta y se realiza un reporte vacío. Un conjunto de videos resultando un reporte vacío. Tenga en cuenta de no recibir el formulario no implica la terminación del proceso ni que la queja sea rescatada. Después del registro, es decir, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. Después del registro, o sea, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. Después del registro, o sea, en paralelo con el envío y recepción del formulario, comienza la preparación del proceso. Primero, la queja o reclamo es evaluada por el director de quejas o reclamos del departamento. Evaluar la queja o reclamo. Y luego, la evaluación indicará si es requerido un procesamiento adicional. Es requerido un procesamiento adicional. Si es sí, se procesa la queja. Si un procesamiento adicional, un empleado del departamento de quejas y reclamos ejecuta la tarea de procesar la queja. No, ya. Y si no se requiere procesamiento adicional y ya se procesó el formulario, la queja o reclamo es archivada. Si no se requiere, ¿no?, y ya se procesó el formulario, o sea, ya se procesó el formulario, entonces, ¿qué va a pasar? La queja es archivada. Tenga en cuenta que el reporte puede estar vacío. El resultado de la tarea de procesar la queja es analizado por el director de quejas y reclamos. Si el resultado no es ok, la tarea de procesar la queja es ejecutada nuevamente. O sea, una vez que se procesa la queja, se analiza la queja y si no es ok, se procesa la queja otra vez. Pero si es ok, ¿qué pasaría? Si es ok,
Entonces, esto repetido tantas veces hasta que sea aceptado. Si el resultado es aceptado, un empleado del departamento C ejecuta las acciones propuestas. Entonces se ejecutan las acciones propuestas. Después de esto, la queja o reclamo es archivada por un empleado del departamento C. Entonces, un empleado del departamento C ejecuta las acciones propuestas. Si es que funciona, ¿no? Una vez que funcione, se archiva la queja. Muy bien, vamos a validarlo. Y el proceso fue validado y sin errores. Ya, acá hay un problema. Aquí hay dos partes, una que se ejecuta el proceso, así el formulario no se haya llenado, y hay otra donde se ejecuta, perdón, hay una donde se ejecuta la pregunta acerca de la naturaleza del reclamo y se llena el formulario, o que no se llena el formulario, y la otra que se evalúe la queja. Cuando evalúa la queja, se requiere un proceso adicional, si es que se requiere. Entonces se requiere procesar la queja, se analiza la queja y el director que analiza la queja ejecuta las acciones propuestas, ¿no? Si es que está ok. Y si no está ok, vuelve a procesar la queja y vuelve a ver si es que está bien. Si sigue mal, se repite el proceso hasta que se funciona, ¿no? Una vez que ejecuta las acciones pertinentes o propuestas, simplemente, ¿qué pasaría? Se archiva la queja, ¿verdad? Pero para archivarse la queja, se archiva la queja. Ya, muy bien. Este proceso, archivar la queja, con el proceso de responder el formulario, tienen que unirse bajo una compuerta paralela, que es la compuerta que une esta compuerta es la que une el proceso realizar el reporte vacío, que lo hace el departamento de quejas, el proceso realizar reporte y procesar quejas automáticamente. Entonces nuestra gráfica quedaría más o menos así. El archivo está colgado en el Drive.